¿Tal? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta transmisión, este es su programa La Hora PAF. Nuevamente su servidor, soy el licenciado Juan José Inés Trejo, colaborador, consultor y articulista de la casa editorial Casia Creaciones con la revista Prontuario de Actualización Fiscal. Les comento, estamos teniendo intermitencias con la red social de Facebook. Si no me llegan a escuchar, que al parecer aquí leo unos comentarios que no me escuchan, se están viendo se visualizan los subtítulos. Eso quiere decir que es posible que sea su internet. Entonces, pues podremos ahí actualizar su equipo donde están visualizando esta transmisión o bien en cerrar Facebook, perdón, y volver a ingresar. Bien, ¿me podrían confirmar si me continúan sin escuchar de favor? Y bueno, de momento les adelanto un poco. Vamos a iniciar esta charla acerca de la iniciativa con proyecto de reforma que pretende reformar la Ley Federal del Trabajo. Esto con la finalidad de poder visualizar o analizar ciertos aspectos que se han venido dando últimamente en medios de comunicación masiva, en redes sociales, entre otros, acerca de una posible reforma a la ley federal en donde se otorga una duplicidad a los días de vacaciones. Sin embargo, es importante que contemplemos que son varias las iniciativas que están en fila, vaya, están en el Senado o en la Cámara correspondiente para efectos de que sean aprobadas o sean validadas o discutidas de acuerdo al itinerario que tienen en el Poder Legislativo. Ahora bien, vamos a charlar acerca de una iniciativa que fue presentada, fue la última que se presentó, que con fecha del 15 de septiembre de este año, obviamente, es decir, hace unos días, hace unas semanas, que contempla tres aspectos: los días de vacaciones, la jornada laboral y el permiso por paternidad. ¿Qué quiere decir esto? Y es algo muy importante que debemos contemplar nosotros como abogados laboralistas, fiscalistas, como contadores, como noministas. Quiere decir que vamos a tener que iniciar nuevamente un esquema o situaciones en específico de acuerdo a nuestra plantilla de colaboradores, de trabajadores. ¿Por qué? Porque puedes darse el supuesto desde una situación de aumento de vacaciones, desde aumento del pasivo con los trabajadores, en dado caso que lleguen a un acuerdo y que se les paguen las vacaciones por no poder tomarlas, una disminución en la jornada laboral, cambio de horarios, por ejemplo, vamos a tener que cambiar el horario para efectos de cumplir con las disposiciones en dado caso que se apruebe esta iniciativa. Oye, Juan, ¿y por qué esta iniciativa y por qué no otra? Es algo muy importante o relevante contemplar cuál es el partido que tiene, o bien, sí, el partido que tiene mayoría relativa en las cámaras. En este caso, esta iniciativa fue propuesta por la senadora Berta, ahorita les digo su nombre bien. Aquí tengo la iniciativa, también se las voy a presentar para que ustedes la visualicen. Aquí está, Bertelicia Carabeo Camarena. Es una senadora por parte del partido de Morena que presentó ingresó esta iniciativa el día, como les comentaba, 15 de septiembre. Al ingresar esta iniciativa, pues bueno, viene a dar un nuevo situación, una nueva situación o un nuevo aspecto al respecto de la. A ver, estoy visualizando aquí unos comentarios. Ok, se escucha muy fuerte y claro. Ok, muy nítido. Ok, muchas gracias por esa retroalimentación. Les comentaba, viene a dar un nuevo giro respecto al tema de las vacaciones, respecto al derecho del descanso por parte de los trabajadores en sí. Es importante contemplar esto porque viene a modificar diversos aspectos que tenemos como patrones. También es importante contemplar que en un inicio, digo, esta iniciativa no es totalmente nueva, se presentó hace 3 años por el Partido del Trabajo. Sin embargo, pues bueno, esta última fue bueno, esta que vamos a comentar es la última iniciativa que se presentó.
y que, bueno, está en la Cámara, obviamente, se están discutiendo aún, están en las comisiones pertinentes, pero que debemos contemplar. ¿Por qué damos este tema? Hemos tenido consultas últimamente en el área de consultas. Les recuerdo que con la revista Pronto de Actualización Fiscal, aquellas personas que están suscritas tienen derecho a consultas fiscales, laborales y de seguridad social de manera ilimitada. Es decir, ustedes son suscriptores y tienen derecho a, o bueno, tienen ese beneficio, no derecho, tienen ese beneficio a poder conversar con cualquiera de los colaboradores en el área de consultas. En este caso, llegaron al área de consultas diversas situaciones en donde nos mencionaban o nos manifestaban los suscriptores que ya sus trabajadores o colaboradores estaban argumentando que deben de brindarles más días de vacaciones y por ende venía la situación que si había alguna reforma, alguna modificación en la legislación respecto a esto. Obviamente la respuesta fue clara, aún no hay una modificación, aún no existe una reforma como tal, una iniciativa es eso, una iniciativa, una propuesta, aún no se le puede dar aplicación, perdón, legal o jurídica porque no está en el marco legal. Tiene que pasar por el proceso legislativo y después de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, visualizar la vigencia para efectos de poder dar la aplicación al mismo. En ese tenor, aún les comento, aún no está esta modificación, esta reforma. Estamos o vamos a charlar acerca de la iniciativa que estamos en comento. ¿Por qué? Porque queremos disipar esas dudas o esas situaciones o indicar, grosso modo, de qué trata esta reforma, que es muy importante y es muy relevante y que han ustedes estado visualizando en redes sociales. También asimismo les comento, si no nos pueden visualizar completamente en Facebook, esta transmisión también se retransmite en la página o en el apartado de Casia Creaciones en la plataforma de YouTube. Pueden irse a esta plataforma y con gusto ahí van a poder visualizar esta y otras transmisiones que se dan semana con semana en esta su hora PAF. Las damos cada semana los días miércoles por lo regular a la 1 de la tarde. Diversos temas, diversos colaboradores, materia fiscal, laboral y de seguridad social. Bueno, veo que ya se conectaron más. Iniciamos. Actualmente las personas trabajadoras o los trabajadores cuentan con 6 días de vacaciones, 12 días los trabajadores de buques y 18 días los trabajadores menores de 18 años. Hay que poner atención en esto, porque estos días van a aumentar de acuerdo al tipo de trabajador que se trate. Por ende, es importante que contemplemos esta situación y también para aquellas personas que tengan colaboradores o trabajadores menores de edad. Recuerden que los trabajadores menores de edad por la cuestión de los derechos que le asisten al mismo, tienen más días de vacaciones que un trabajador normal, vaya, mayor de edad al respecto de la prestación del servicio personal subordinado. Sin embargo, les comentaba que este día 15 de septiembre, se presentó la iniciativa por parte de la senadora que pretende o que tiene un proyecto de decreto para reformar la Ley Federal del Trabajo en materia de derechos humanos sobre el digno descanso postlaboral, es decir, las vacaciones dignas correspondientes a las personas trabajadoras, la incapacidad por paternidad y la reducción de jornada laboral. Importante, esta reducción es muy relevante. ¿Por qué? Porque nos va a tener que modificar, en dado caso vamos a tener que hasta modificar nuestra plantilla de colaboradores, de trabajadores, si es que estamos respetando, obviamente. Sabemos que lamentablemente en el país el sector empresarial, en diversos patrones, por así decirlo, no respetan esta jornada. Lamentablemente estamos ante esta situación y no es algo nuevo, novedoso que lo digamos, ¿no? Realmente muy pocas personas respetan esta jornada. Sin embargo, si nos vamos al derecho de los trabajadores, si nos vamos, en dado caso, a aquellas personas que han comparecido en juicios laborales correspondientes a situaciones por despidos injustificados de parte de sus colaboradores o extrabajadores, pues bueno, se han tenido que enfrentar estos problemas de las jornadas laborales para que contemplen también, en dado caso que tengan, que ojalá y no tengan un inconveniente, un desacuerdo con algún colaborador, trabajador, para que contemplen cuáles serían las jornadas laborales actuales si esta iniciativa sea aprobada. Les repito, les recuerdo, no ha sido aprobada esa una iniciativa, aún se encuentra en la Cámara de Senadores, pero hay que estar al pendiente. Digo, a final de cuentas, no está de más
saber la información que viene en un futuro para efectos de modificaciones a esta ley federal de trabajo. ¿Por qué nace la iniciativa? Una pregunta muy recurrente o muy importante muchas veces es, ¿por qué se da? ¿De dónde nace? ¿O qué hace? ¿O cuál es la necesidad? Y bueno, para efectos de promover una iniciativa debe de existir una exposición de motivos. La exposición de motivos se brinda o se indica cuál es la situación o el porqué de las cosas de esta iniciativa correspondiente. La senadora nos brinda una breve semblanza e información al respecto, brindada por Coparmex y por la OSDE, para efectos de poder contemplar cuál es el motivo de por qué es importante o relevante modificar la jornada laboral, modificar el los días de vacaciones, en este caso aumentarlos. Y pues bueno, de acuerdo con lo que nos manifiesta, y de acuerdo con lo que cita en su exposición de motivos, el Instituto Mexicano del Seguro Social, sí, el IMSS, como lo conocemos, el 75% de los mexicanos padece una fatiga por estrés laboral. 75% es bastante, y habla de los mexicanos, de los trabajadores mexicanos. Entonces, vaya, estamos ante una situación, como les comentaba, lamentablemente en el país no se respeta muchas veces los derechos de los trabajadores y al no respetarse o al no estar en sintonía con la legislación, pues que ocasiona problemas físicos, psicológicos, etcétera. Entonces, en este tenor, de acuerdo con este informe que brinda el IMSS y que cita en su iniciativa la senadora Berta, pues bueno, el 75% de los mexicanos tienen fatiga por estrés laboral. Esto que conlleva, pues bueno, diversas afectaciones a la salud correspondiente. Para efectos de para efectos de esto, se deriva, de acuerdo a lo que manifiesta, de una situación que se ha venido desde la Ley Federal del Trabajo, por el sistema, ellos le denominan el modelo neoliberal que tenemos en México, supera países como China y Estados Unidos. Obviamente, ese porcentaje de estrés laboral para los trabajadores es bastante y superamos a China y Estados Unidos, en países de primer mundo, en donde su economía obviamente es muy distinta a la de nosotros como país. Y pues bueno, es un dato importante, relevante que debemos contemplar. De acuerdo con el mi exposición de motivos, menciona que en nuestro país un trabajador promedio trabaja 2.255 horas al año. Esto representa un 46% más que Bélgica, un 33% más que en Brasil. Aguas, aquí en Brasil tenemos una economía similar, un sistema económico similar a Brasil y presenta aún más, bueno, estas horas de trabajo presentan un 33% más que en Brasil, y un 17 más que Perú. Obviamente estamos ante una situación, de acuerdo con esta exposición de motivos, de una situación muy relevante, perdón, respecto a la posibilidad de aprobar esta iniciativa con la finalidad de disminuir ese porcentaje y esa fatiga por estrés laboral. Recordemos que actualmente aquellas personas que cuentan con seguridad social, pues también son un costo para el Estado, de acuerdo al erario y de acuerdo a los gastos que genera por los tratamientos necesarios para los tipos de personas o trabajadores que acuden al instituto, pues bueno, es bastante elevado, puede ser bastante elevado o costoso el tratamiento correspondiente. En cuanto a la par o quiénes estamos o quiénes están arriba de nosotros, pues bueno, están Birmania y Camboya con horas de 5 bueno, con horas correspondientes de trabajo para efectos de la jornada que están llevando a cabo. Es importante contemplar porque aquí hubo una discrepancia entre el sector empresarial cuando se ingresó esta iniciativa por primera vez y el sector, pues sí, bueno, el Estado, la iniciativa correspondiente en ese entonces fue por Partido del Trabajo, en donde hubo una discrepancia, un enojo y ciertas cuestiones en donde el sector empresarial apelaba la situación de esta iniciativa o por qué esta iniciativa. Decía o manifestaba que, pues sí, efectivamente son derechos de los trabajadores, pero a final de cuentas disminuye
productividad, disminuye su cuestión, en dado caso termina siendo un costo que tiene que correr por parte del patrón. Em, Se manifiesta en la misma iniciativa que entre el año 1960 a 2021, Alemania incrementó sus ingresos, en su Producto Interno Bruto, perdón, de 176.000, perdón, 638 millones de euros a 3.601 millones de euros. Vaya, es bastante elevado, es bastante, y esto hubo una reducción de jornadas, es decir, aquí lo que manifiesta la senadora es que no necesariamente deben de trabajar mucho para efectos de la productividad o del ingreso correspondiente al PIB. Entonces, en este tenor, pues, aparte de esa discrepancia que hubo en el momento con el sector empresarial, de las charlas o las mesas que se hicieron con el mismo sector, pues vaya, se aprobó, no se aprobó, se estuvo de acuerdo hasta cierto punto con la propuesta, pero en ese momento fue el Partido del Trabajo. Ahorita estamos hablando de una senadora que pertenece al grupo parlamentario con mayoría relativa, que es el partido de Morena. Es importante que contemplemos cuánto trabaja o cuánto colabora un trabajador en Alemania. Un colaborador labora entre 35 y 40 horas por semana. Obviamente, Juan, estamos hablando de un país con una economía totalmente distinta, sí, pero no nos estamos yendo a la comparación de la economía, nos estamos yendo a la situación que argumentaban o alegaban el sector empresarial en el momento en que decían que la productividad iba a bajar porque las horas de laborar iban a ser menos. Pues bueno, aquí está la respuesta. Entonces, en este tenor, la senadora nos indica el porqué de la iniciativa. La iniciativa prácticamente deriva o viene o nace de la situación de la precariedad del sistema laboral mexicano que actualmente se tiene respecto al derecho al descanso de los trabajadores. Es decir, no tenemos prácticamente una competitividad respecto a sistemas económicos de otros países. Les adelanto un poco, México en América Latina es el último país, está en último lugar respecto a la situación de los días de vacaciones. Todos los demás países, Chile, Bolivia, Honduras, Guatemala, tienen trabajadores con días de vacaciones mayores a México. México tenemos 6. Digo, obviamente, conforme van pasando el tiempo, conforme a la permanencia en México, de acuerdo a los trabajadores en su trabajo, colaboradores, etcétera, pues vaya, van subiendo 2 días cada año, pero bien, iniciamos con 6 días y esos 6 días, pues actualmente son muy pocos. Esta situación, ¿no? Este derecho al descanso viene o data desde 1970, es decir, la Ley Federal del Trabajo en cuestión del derecho a descanso en vacaciones, pues no ha sido modificada desde esa fecha. Esto conlleva a que seamos el último país en América Latina respecto a los días de vacaciones que tenemos como trabajadores desde el primer año. Bien, ¿sí me escuchan? Ok, sí, sí, de acuerdo. Les comento cualquier duda, comentario, aportación, con gusto los estamos leyendo. Estamos también en la transmisión para efectos de poder conversar o llevar a cabo despejar alguna duda al respecto. Las vacaciones en los tratados internacionales. Existe la Organización Internacional del Trabajo, la famosa OIT, que emite diversos acuerdos o convenios respecto a los países que pertenecen a la misma o que están firmados o que están acordados con la misma, de acuerdo con lo que manifieste la misma OIT. Existe el convenio número 132, que lamentablemente no está ratificado por México, pero que es importante relevar. Recordemos que México, de acuerdo con el artículo primero constitucional, estamos ante el principio de convencionalidad. Grosso modo, se indica que la ley y tratados internacionales están al mismo rango jerárquico, de acuerdo al mismo principio de convencionalidad, en cuestión de derechos humanos. Entonces, en este tenor, formamos parte de diversos, o tenemos firmados diversos tratados internacionales, de los cuales, pues vaya, a muchos no se les hace caso. Lamentablemente México no ratificó su firma, es decir, ya no confirmó
el acuerdo 132 que fue emitido por la OIT, el cual en su artículo 3, numeral 3, que es de convenio sobre vacaciones pagadas, que fue revisado en 1970, como les comentaba, la OIT manifiesta que el trabajador estará con el derecho, cuando mínimo, de 3 semanas de vacaciones de sus días laborales. Estamos hablando que actualmente tendríamos 18 días, de acuerdo a este convenio. Les repito, México no ratificó esta firma, México no está firmado, no está acordado ante este convenio, pero viendo un amplio panorama, pues esto es lo que nos indica un tratado y un acuerdo, un convenio internacional. Es importante para efectos de que lo contemplemos también. ¿Por qué? Porque muchas veces, o es seguro que aún diversos patrones, diversos personajes del sector empresarial no van a estar de acuerdo en dado caso que se apruebe la iniciativa, no van a estar de acuerdo en dado caso si no es en lo general, se acuerde quizás en lo particular, la misma iniciativa, etcétera. Pues vaya, es según lo que manifiesta este convenio de la Organización Internacional del Trabajo. Aquí les proporciono el artículo para que, digo, si no están anotando y pueden visualizar o compartir el video, etcétera, pueden tomar captura para que lo tengan en pantalla y lo puedan visualizar con posterioridad. Les comento, este tema va a ser abordado en la edición, si no mal recuerdo, 783 de su revista Pronto de Actualización Fiscal. Obviamente será un poco más abordado a detalle, derivado de que pues es beneficio para las personas, nuestros lectores, nuestros suscriptores, y aquellos suscriptores que tengan alguna duda al respecto a esto, en dado caso, en un momento que entre en vigor, en que se lleve a cabo la iniciativa, y que efectivamente sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, con todo gusto la despejaremos en su momento. Ahora bien, ¿qué tenemos? Los pactos internacionales. En los pactos internacionales firmados, estamos ante la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su artículo 24, pues bueno, nos da el derecho a que toda persona debe disfrutar de su tiempo libre, su limitación, razonable durante el trabajo y vacaciones periódicas pagadas. Volvemos a lo mismo. Juan, ¿por qué te estás yendo a tratados internacionales, a pactos internacionales, etcétera? Bueno, volvemos a la situación. Visualicemos el artículo primero constitucional para que ustedes visualicen el principio de convencionalidad al respecto en cuestión de temas de derechos humanos, para que tomemos en cuenta que este derecho de los trabajadores se va más allá a cuestión internacional, no es una cuestión solamente de México, y que además muchos países han abordado, muchos países tienen este tema muy en cuenta, y son países de América Latina. Hace rato lo tomamos en cuenta Alemania, por ejemplo, un país con una economía totalmente distinta y que, bueno, en su momento aquella persona que no esté de acuerdo con lo que diga su servidor, pues va a decir, estás hablando de Alemania, por Dios, es un país totalmente distinto. Pues bueno, nos vamos a América Latina, a Honduras, Guatemala, tienen días de vacaciones mayores a nosotros como trabajadores mexicanos. Estamos hablando que también son economías distintas, pero estamos hablando de países mismos de América Latina que tienen esta situación. En cuestión del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, nos vamos al artículo sexto y séptimo, en donde hace énfasis en el inciso D, el cual nos manifiesta, pues vaya, el mismo derecho que los estados que formen parte. Es importante, de acuerdo a este pacto, México sí lo tiene firmado, y a la Comisión de Derechos Humanos, bueno, también está firmada. Reconoce el derecho al trabajador, este pacto obviamente, que comprende el derecho de toda persona a leer. Aquí nos brinda el derecho de los mismos trabajadores al descanso, al disfrutar de su tiempo libre, etcétera, pero se los quería mostrar. A final de cuentas, es una situación, es un tema que viene en la iniciativa correspondiente. Vean, y aquí en el artículo 7, inciso D, obviamente nos da el derecho al descanso y disfrute del tiempo libre. Jornada laboral, una situación muy importante que debemos contemplar respecto a la jornada laboral. Les comentaba, se encuentra actualmente contemplada en el artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué nos comenta actualmente el artículo 61? Dice, tal cual, a su letra, la duración máxima de la jornada será de 8 horas diurna, 7 horas la nocturna y 7 horas la media mixta. Es decir, y bueno, de acuerdo a esto, que pues según estamos respetando esas 8 horas o 7 o 6 horas y media al respecto de este tema, de la jornada. Sin embargo,
La iniciativa, a su letra, dice lo siguiente: la duración máxima de la jornada será de 7 horas la diurna, 6 horas la nocturna y 6:30 la mixta. ¿Qué quiere decir esto? Que nos están disminuyendo una hora. Es aquí donde en su momento, hace rato, les comentaba o les manifestaba que vamos a tener que cambiar, en dado caso que esta iniciativa sea aprobada, obviamente, vamos a tener que cambiar nuestros horarios, en dado caso, cambiar nuestra plantilla, no de despedir, sino aumentar colaboradores a nuestra plantilla para efectos de poder cumplir, en dado caso, con una productividad que teníamos planeada, en dado caso, con los labores que tenemos planeados por este tipo de situaciones. Digo, muchos dicen, una hora no es nada, una hora igual las pagamos como horas extras, etcétera. Sí, pero hay sectores empresariales que a una hora de cada trabajador es bastante, una hora de cada uno de sus colaboradores es una situación que sí les afecta y les afecta bastante porque en ocasiones en sus colaboraciones, la prestación de servicios, es el cobro, la remuneración es por hora. Entonces, aquí hablemos, no sé, de 2,000, 3,000, 4,000 trabajadores. Disminuyéramos una hora y de acuerdo al costo que tienen por hora de acuerdo al trabajador, pues bueno, sí viene una afectación y en ocasiones puede considerarse como una afectación muy relevante por el motivo que estamos platicando. Eh, Esto nos implica, nos obliga a tener debemos tener cuidado respecto a qué vamos a hacer a nuestra cuestión administrativa, logística y derechos humanos. Por ende, es importante que desde ahorita tomemos en cuenta una capacitación, una charla, no sé, una conferencia con el área de recursos humanos, de nómina, por el motivo de que vayan ellos visualizando cuáles pueden ser las alternativas, qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer con la finalidad de poder pues estar acorde a la reforma una vez que entre en vigor. No, recordemos que no nos debemos esperar hasta que ya sea la fecha límite para aplicar la normatividad. Vamos a algo tan sencillo. Hace unos meses, cuando en un inicio del año, desde el año pasado, su servidor y los mismos colaboradores de la revista Productora de Actualización Fiscal, la revista PAF, les advertimos de la situación de las constancias de situación fiscal de los trabajadores. Nadie tomó atención y bueno, ahorita ya dieron prórroga, pero en ese entonces hasta tuvieron que despedir a colaboradores, cosa que fue algo lamentablemente absurdo, pero así lo tuvieron que hacer por tener que esperarse o por esperarse hasta aplicar la legislación, hasta la fecha límite en que aplicaba la vigencia de la modificación a la ley. En este caso es importante que no esperemos, que visualicemos la posibilidad de charlar con nuestra área de recursos humanos, vaya, el área correspondiente, administración, y visualizar cuáles son las alternativas que como empresa podemos tomar para efectos de no vernos afectados en el momento que sea aprobada. ¿Por qué hablas, Juan, mucho de una aprobación? ¿O por qué dices, bueno, recordamos, es posible o no su aprobación, puesto que aún está considerada como una iniciativa? Sin embargo, también recordemos que es una iniciativa propuesta por una senadora de partido político que tiene mayoría relativa en las cámaras. Es decir, si están de acuerdo o si la iniciativa, como ya le dieron mucha difusión, es necesaria, va a ser aprobada. Es muy probable que sea aprobada. ¿En qué aspectos o en qué circunstancias? Bueno, tenemos ahí una situación. Aún hay que esperar a que se dé la discusión correspondiente de la misma, pero es casi un hecho que será aprobada. ¿Por qué? Porque debemos estar acorde a la situación en carácter internacional, de acuerdo con los tratados a los que México forma parte, porque si no estaremos violando el artículo primero o la disposición primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto al principio de convencionalidad. Es importante que lo tomemos en cuenta. No es que aún que haya sido aprobada, pero es muy probable, la probabilidad es alta de que la misma sea aprobada por las circunstancias que les he comentado. Tenemos aquí un comentario de Rigo. Ok, Rigo DH. Hola, ¿cuándo ya sabremos si se aprueba la oficial la iniciativa de vacaciones? Bueno, después de las discusiones, el sistema informático legislativo, de información legislativa, perdón, te va brindando el estatus en que se encuentran las iniciativas.
Obviamente, ya para que sea aplicada, forzosamente debe ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, Rigo. Una vez que sea publicada, ya vamos a visualizar la vigencia, en dado caso que traiga una vigencia posterior, que por lo regular, una vez publicada, al día siguiente inicia su vigor la reforma en la legislación, sea cual sea, después de que se publicó en el Oficial de la Federación, salvo que traiga disposiciones transitorias, por ejemplo, en donde se manifieste una vigencia posterior a la publicación del mismo. Eh, Sin embargo, pues bueno, puedes estar al pendiente. Si estás suscrito, o bueno, si te suscribiste a alguna de nuestras plataformas, si nos sigues en alguna red social, vamos a estar brindando la información en su momento que sea aprobada, para finalidad de que puedas estar atento en el momento que ya tengas que aplicar esta reforma. O en dado caso que seas trabajador, en que tu patrón tenga que aplicar esta reforma y a los días, para efectos de ello, pues a los días que tendrás derecho de vacaciones, de acuerdo a tu antigüedad en tu centro laboral o en tu trabajo, mejor dicho. Días de vacaciones, aquí viene lo importante, por lo que muchas personas han prestado atención y muchas personas han tenido conflictos con sus mismos patrones, en donde ya les están exigiendo, ¿sabes qué? Patrón, jefe, etcétera, yo tengo derecho a tantos días de vacaciones porque ya así lo han dicho en la tele, así lo han dicho en internet, en redes sociales, que yo ya tengo derecho a más días de vacaciones, etcétera. Efectivamente, bueno, aquí Fred Galle dice, ya está aprobada por senadores y diputados, ya no falta mucho. Habría que ver el estatus en el sistema de información legislativa para efectos de ver, pero bueno, una cosa es que sea aprobada y otra cosa es que sea vigente o aplicable. Tiene que ser forzosamente publicada en el Diario Oficial de la Federación para efectos de que tengamos la obligación de respetar dicha normatividad, o en dado caso pues, nos pueda asistir el derecho como trabajadores para que pueda ser aplicable la disposición normativa que se modificó, o que la iniciativa entre en vigor tal cual en general. Hay que ver el sistema de información legislativa. Los invito, es un sistema muy amigable, está tal cual, búscalo en Google, sistema de información legislativa, y va el mismo navegador, el mismo buscador eh, les va a brindar la opción para que puedan ingresar. Efectivamente, sí, así aparece, es la primera opción que aparece, por ejemplo, en Google, aparece Sistema de Información Legislativa, podemos dar clic y ahí mismo lo vamos a poder localizar, y ahí mismo vamos a poder visualizar el estatus en que se encuentran todas las iniciativas. Vamos a analizar las propuestas que hay por parte de los legisladores y el estatus que guarda cada una. Es ahí donde ustedes pueden observar cuál es el estatus, o cuáles son los estatus de las propuestas, qué es lo que proponen nuestros legisladores, qué es lo que están haciendo conforme a su trabajo, dicen por ahí coloquialmente, respecto a su chamba de nuestros legisladores, para que ustedes lo tomen en cuenta. Eh, Todos tenemos acceso, es una información de libre acceso al público, solamente hay que buscar, hay que ingresar al buscador, a búsqueda básica, y ponemos el rango de fechas, la legislatura, y una palabra a buscar, o bien una frase, etcétera, y le damos clic en la opción de buscar y nos arroja todas las opciones o todas las iniciativas o propuestas que brindan respecto a ese tema. Vaya, creo que no se visualiza en la pantalla. Les voy a compartir un cuadro comparativo que viene en esta última iniciativa que les comento, porque al parecer en pantalla no se visualizan, son letras muy pequeñas. Ok, vamos a... Ok, espero me puedan ver. Bueno, ver, mejor dicho, la pantalla. Al parecer aquí me aparece. De acuerdo. Tenemos una situación de retraso, y eso es por cuestión de la plataforma en las mismas redes sociales, etcétera, pero cualquier situación que vaya suscitando, como te han comentado, pues la podemos analizar sin problema. Nos vamos al artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo, en donde nos manifiesta que los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo de vacaciones anual, obviamente, que en ningún caso podrá ser inferior a 6 días laborales.
y que aumentará en 2 días laborales hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicios. Sin embargo, las personas trabajadoras, aquí viene la reforma y nos indica, las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un año anual de vacaciones pagadas que en ningún caso podrá ser inferior, aquí está en negritas con énfasis, 12 días laborales. Obviamente esto de énfasis de negritas pues es cuestión de nosotros y que aumentará en 2 días laborales hasta llegar a 18 por cada año subsecuente de servicios. Aquí es donde inicia todo, aquí es donde la iniciativa nos empieza a dar la situación que han informado o que en dado caso han mal informado a los trabajadores, por los cuales aquellos suscriptores que comentan que han tenido conflictos con sus trabajadores porque ya se lo están exigiendo, pues aquí es donde inicia. Es aún una iniciativa, no está aprobada, pero bueno, el artículo 78, que también manifiesta información al respecto de los días de vacaciones, para efectos de los trabajadores, también va a ser reformado, se pretende ser reformado, mejor dicho. Los trabajadores disfrutarán en forma continua 6 días de vacaciones, por lo menos. Aquí cambian obviamente esos 6 días por los 12 días de vacaciones, por lo menos. Artículo 81. Las vacaciones deberán concederse a los trabajadores dentro de los 6 meses siguientes al cumplimiento del año de servicio. Los patrones entregarán anualmente a sus trabajadores una constancia que contenga antigüedad de acuerdo con ello, el periodo de vacaciones que les corresponde y la fecha que deberán disfrutarlo. Obviamente eso ya está, sí lo continúan haciendo, porque eso es el artículo 81 es lo que actualmente dice, y aquí está el cambio en el artículo 81. Dice, las vacaciones deberán concederse, perdón por esta intermitencia. Las vacaciones deberán concederse a las personas trabajadoras dentro de 3 meses siguientes al cumplimiento del año de servicios. Es decir, después de que se cumple el año de servicios, tenemos 3 meses para concederlas. Recordemos que, pues no hay, tal cual, no hay una prescripción, por así decirlo, por parte de las vacaciones correspondientes que deben de tomarse al respecto. Sin embargo, pues sí están a disposición del patrón. Es decir, yo como trabajador pido mis vacaciones y estamos a disposición de que el patrón diga si está o no está de acuerdo. Sin embargo, pues bueno, aquí estamos ante la situación de que antes eran un periodo dentro de los 6 meses, que debemos considerarla dentro de los 6 meses. ¿Sabes qué? Ahorita, Juanito Pérez, no puedes tomarte tus vacaciones porque estamos al borde del colapso por la carga de trabajo, etcétera, pero en 4 meses, 5 meses ya estamos libres, te las tomas en ese entonces. La reforma pretende que ya no sean 6 meses los que tengamos que, como los patrones, para brindarle los descansos de vacaciones a nuestros trabajadores, ya tenemos solamente 3 meses. Entonces, debemos contemplar también la situación para efectos de poder brindarle o otorgar los días de vacaciones a nuestros trabajadores. El artículo 170, aquí les comentaba en un inicio, mucho cuidado con los días de descanso para los trabajadores, para efectos de vacaciones, no descanso, sino de días de vacaciones, y la jornada laboral correspondiente para efectos de tener en cuenta el derecho o los derechos que le asisten a los menores. En este caso, pues los días de vacaciones van a aumentar. Actualmente se le dan, por ser menores de 18 años, 18 días laborales de vacaciones. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 179, que se pretende modificar, pretenden aumentarle 6 días, siendo así 24 días laborales los que van a tener derecho los trabajadores menores de edad. Información muy relevante porque recordemos que todo trabajador, todo colaborador tiene un costo, tiene indirectamente genera un costo para la empresa correspondiente. En este caso, los menores de edad, pues tendrán el derecho a 24 días laborales para efectos de que contemplen o de que tengan sus días de vacaciones, vaya. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. En cuestión de los trabajadores de buques, nos vamos al artículo 199. Los trabajadores de buques, en buques, disfrutan de cuando mínimo 12 días laborales de vacaciones anuales pagadas. Sin embargo, este tipo de trabajadores va a tener el derecho a 16 días laborales. Se aumentan 4 días laborales. De acuerdo con esta iniciativa, recordemos que hay diferentes iniciativas. Lo comentaban aquí, por cierto, Fred Galle,
comentabas que es aprobada por los diputados, senadores, etcétera. Hay que ver que también cuál iniciativa y visualizar qué menciona esa iniciativa, porque no todas las iniciativas están igual. Esta iniciativa que comento, la quise abordar porque es muy probable que sea aprobada, quizás no en lo general, pero puede ser ciertos aspectos respecto a la misma, y pues contempla un aumento de vacaciones a los trabajadores de buques. En este caso, el último artículo que se modifica respecto a las vacaciones, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, es el artículo 199, que pretende darle mínimo 16 días laborales de vacaciones anuales pagadas. En este tenor, pues debemos ahí tomar en cuenta que pues no aumenta mucho, pero aún así aumenta para aquellos trabajadores, por aquellos profesionales que tengan derecho, clientes con esta actividad económica o que tengan trabajadores respecto a este sector, pues lo tomemos en cuenta al respecto. Aquí tenemos otro comentario, dice Leonardo Medina. 7 horas diarias para que sean 42 horas semanales. Aquí mucho cuidado, no ha sido modificada las horas semanales, sino menciona la jornada. Estamos hablando dentro de esta situación que la iniciativa contempla una modificación en la jornada laboral, pero no a las horas correspondientes. Siguen siendo 48 horas, de acuerdo con la iniciativa. Es a lo que me refería. Vamos a tener que modificar nuestros horarios de colaboración en dado caso, adicionar o modificar nuestra plantilla de colaboradores, pero las horas laborales a la semana no han sido modificadas. Obviamente, sabemos que podemos llegar a un acuerdo con los colaboradores, con los trabajadores que pertenecen a la empresa, para efectos de pues, no afectar de alguna u otra forma pues la cuestión de logística de las empresas. Recordemos que hay actividades económicas que se van mucho a la logística, que depende de la logística, de acuerdo a los tiempos de elaborar por parte de las personas que colaboran bajo un servicio personal subordinado. Entonces, no se pretende modificar dicho artículo. En este tenor siguen siendo 48 horas. Lo único que se pretende modificar son las jornadas laborales al respecto a las horas diarias que deben de trabajar los colaboradores. Aquí visualizamos otro cuadro respecto a los días, al descanso por paternidad, el periodo por paternidad que tiene derecho cuando va a ser tal cual la persona o el trabajador papá, que actualmente, de acuerdo con el artículo 132, se ven la situación con el derecho de pedir 5 días laborales para efectos de, después obviamente de que haya dado, coloquialmente se dice a la luz o haya, se haya dado alumbramiento por parte de su esposa o bien de su persona, pareja que tenga al respecto, se pretende modificar este artículo 132 con la finalidad de que se den 20 días laborales. Esto es un tema que se está retomando porque ya ha habido iniciativas previas que lamentablemente no se han aprobado en este tema, en este tenor. Por ahí del 2018, 2019 se dio una iniciativa al respecto que lamentablemente no fue aprobada. Volvemos a lo mismo. En lo personal, creo que es muy factible que sea aprobada esta reforma por en la situación que actualmente en cuestiones de política en el poder legislativo impera en el país, ¿no? El grupo parlamentario que tiene mayoría, mayoría relativa y que es muy probable que sea aprobada. Como no es una reforma constitucional al respecto, no se necesita una mayoría absoluta para poder efectuar la reforma. Entonces, pues vaya, este sería el último aspecto de esta iniciativa, esta reforma. Les recuerdo para aquellos colaboradores que ya han hecho sus consultas, perdón, así, aquellos suscriptores que han hecho sus consultas, en donde han tenido conflicto con sus colaboradores respecto a que ya les están exigiendo estos días, aún no es aplicable. Simplemente hay que comentarles a aquellos colaboradores o trabajadores que es probable, sí, pero de momento aún no es aplicable y que continúan teniendo los mismos derechos que actualmente hemos manifestado, continúan teniendo la misma jornada laboral, continúan teniendo los mismos días de vacaciones que les corresponde conforme a la ley y, bueno, en dado caso el permiso por paternidad.
En dado caso que sea aprobada, pues bueno, ya tendríamos ahí la situación de avisarles o en dado caso ellos mismos se podrán informar a través de diversos medios de comunicación. Hoy en día las redes sociales imperan las noticias, las situaciones respecto al país en todos los aspectos, en todos los temas, y pues podrían tener acceso a la misma información. Pueden seguirnos en la revista PAF en sus redes sociales, también en TikTok. Estamos subiendo, no hacemos cuestiones de baile, nada, sino simplemente brindamos información respecto a temas específicos, breves, obviamente, en TikTok. Estamos como Revista PAF Oficial. Pueden irse a nuestro muro, a nuestra página de Revista PAF Oficial en Facebook y van a poder visualizar diversas publicaciones que les van a ser de agrado porque son temas que no son muy tocados, pero que son importantes conocer como puntos específicos respecto a tratamientos fiscales, laborales y de seguridad social. No sé si hasta aquí hay alguna duda al respecto. Creo que, pues bueno, hasta aquí llegó la colaboración de su servidor. Siempre ha sido un gusto estar con ustedes. Con todo gusto los leo. De momento, pues vaya, me gustaría, a ver si puedo descargarlo. Me gustaría continuar con una noticia para aquellas personas que nos escriben en ocasiones. Ok, a ver, continúo. Bueno, continúo con ustedes, ¿eh? Si hay alguna duda, por favor, justamente estoy manifestando esto. Voy a brindarles una breve información al respecto de una promoción que está con nuestra casa editorial, porque en ocasiones nos mandan información al respecto, o perdón, preguntas al respecto eh, de nuestra suscripción con la revista Portada de Actualización Fiscal. Es una promoción que tiene el 15% de descuento en varias modalidades para que ustedes puedan visualizar. Lamentablemente aquí no tengo el acceso, pero bueno, los invito a visitar nuestras redes sociales, TikTok, estamos en Instagram, también en Twitter, en YouTube van a poder visualizar bastante información al respecto, van a poder ustedes observar aquella información respecto a. Sí, bueno, ya me escuchan. Perdón por la intermitencia. Aquí estamos ante una situación que dependemos de los servicios que brindan los proveedores de tal cual y en ocasiones pues se saturan al parecer la red, pero con todo gusto estamos aquí, continuamos para servirles.
les, les comentaba, es importante que contemplen o que que visualicen o que estén al tanto de las noticias, porque en los últimos días nos ha llegado aquellas consultas. Les quería brindar esto brevemente, porque nos lo pidieron por parte del área de suscriptores en el área de consultas. La autoridad ha estado enviando cartas de invitación a aquellas personas que tienen arrendamiento de acuerdo con el cumplimiento al cumplimiento de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la famosa ley antilavado. Tengan mucho cuidado, hay que visualizar, hay que estar atentos al cumplimiento de la misma ley. Recordemos que las multas son muy elevadas, pero que no todos los contribuyentes se deben inscribir o en dado caso deben de enviar avisos. Tomen en cuenta esto para efectos de que puedan ustedes cumplir en dado caso que tengan en la actividad de arrendamiento de bienes inmuebles o bien tengan clientes que lleven a cabo esta actividad, tengan esta situación muy en cuenta. Y bueno, para finalizar les comento, les comparto esta información. Es por parte de la casa editorial, Casa Creaciones, con la revista Proyecto de Actualización Fiscal. Contamos con este 15% de descuento en todas nuestras suscripciones. Baja bastante, obviamente. Y para información correspondiente, pueden comunicarse a los números que ven en pantalla: 55 59 98 89 03 y terminación 04. Ahí les podrán dar informes o bien envíenos inbox o DM mediante cualquier red social y con gusto los atenderemos. Al parecer no hubo dudas al respecto. Eh, Sin más por el momento, siempre es un gusto estar con ustedes. Me despido, soy su servidor, el licenciado Juan José Inés Trejo, colaborador, consultor y articulista de la casa editorial Casi Creaciones con su revista Pronto de Actualización Fiscal. Para aquellas personas que están ingiriendo alimentos, que vayan a ingerir alimentos, buen provecho, que continúen teniendo una excelente tarde. Hasta luego.